Ok, muy buenas noches con todos y bienvenidos a esta primera sesión, conferencia en línea del curso de Derechos Fundamentales 1. ¿Sí? Bueno, a estas alturas ya han realizado, algunos ya han empezado a realizar las distintas actividades, ¿no? Presentadas para este módulo, ¿no? Y le han dado, además, han iniciado las lecturas, ¿no? Y un poco, ¿no? Entrando en materia, ¿no? En este módulo reflexionamos con respecto al concepto y fundamento de los derechos fundamentales, ¿correcto? Y claro, lo que se propone es que se discute y se dé contenido, ¿no? Al modelo de Estado que la Constitución Política del Perú de 1993 propone, ¿no? Y ese modelo de Estado es el de Estado constitucional de derecho, ¿correcto? Pero claro, señalábamos que este modelo de Estado constitucional de derecho no puede ser entendido, ¿no? En aislado, ¿correcto? Y Estado constitucional de derecho siempre tiene que ser tomado en cuenta con democracia y con derechos fundamentales. Esto es un aspecto muy importante, ¿bien? Y que nos va a permitir además a poder establecer y realizar algunos juicios de valor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poder determinar si un Estado, ¿no? Es realmente democrático o no, en ese Estado los derechos humanos tienen que ser respetados y estar debidamente garantizados. Entonces, eso nos podría, ¿no? Llevar a establecer un juicio de valor con respecto, por ejemplo, ¿no? Venezuela, Nicaragua, que tienen situaciones muy delicadas en derechos humanos en la actualidad, no son verdaderas democracias, ¿no? Entonces, ¿no? Importante tener en cuenta, ¿no? Esta triada. Y esto no es un aspecto, ¿no? Que ha sido y es desarrollado además en el derecho constitucional, ¿no? Español, ¿correcto? Eh, Varios filósofos del derecho han desarrollado, ¿no? La importancia, ¿no? De estos tres elementos, incluso la propia Corte Interamericana también tiene en cuenta, ¿no? La articulación de estos tres, ¿no? De estos tres elementos. Nuestro Tribunal Constitucional también se ha pronunciado con respecto a esta relación. Bien, y lo primero, ¿no? Que hay que tener en cuenta es que estos conceptos no son conceptos históricos, ¿no? Es decir, no podremos pensar nosotros en Estado constitucional de derecho, ¿no? Claro, porque es un concepto histórico, porque Estado constitucional de derecho surge en un momento, en un tiempo determinado, igual que el término derechos fundamentales. Hace 200 años no se hablaba de derechos fundamentales. Recién se empieza a hablar de derechos fundamentales luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces, no, el modelo que la Constitución propone de Estado constitucional de derecho, bien, es un modelo, digamos, superior, bien, al modelo imperante hasta ese momento, que es el modelo de Estado de Derecho, ¿correcto? Estado de Derecho. Y claro, uno puede Estado de Derecho, ¿no? Pero ¿qué implica Estado de Derecho? Y muchas veces para poder definir, ¿no? Un concepto hay que atender a su contenido, ¿no? Entonces, lo primero, cuando hablamos de Estado de Derecho, hacemos referencia a tres elementos, ¿bien? El primero de ellos tiene que ver con el principio de legalidad, ¿bien? Y aquí, ¿no? Citamos a Beccaria, ¿no? Beccaria solía señalar lo siguiente, ¿no? El juez es la boca de la ley que dice el derecho, ¿correcto? El principio de legalidad conlleva justamente a un respeto irrestricto, ¿no? A la ley. La ley es la ley y porque no es ley hay que cumplirla, ¿correcto? Hay que cumplir la ley, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Propone un cumplimiento de la ley, ¿no? Independientemente de analizar si la ley es justa o injusta. Debe ser cumplida porque es la ley, ¿correcto? Entonces, principio de legalidad, ¿no? A rajatabla, muy bien. Ok, y este principio de legalidad, bien, fue imperante justamente, ¿no? Hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? En la cual hubo un punto de quiebre, ¿no? Se suscitaron una serie de hechos que pusieron en tela de juicio, ¿no? El modelo de Estado imperante hasta ese momento, ¿correcto? Que fue el exterminio, ¿no? El exterminio judío por parte de los nazis, ¿no? ¿Por qué? Porque la actuación de los judíos, ¿no? La actuación de los nazis estaba, en lo que respecta al exterminio, estaba justificada, digamos, o amparada en leyes, pero leyes que fueron cumplidas por integrantes del ejército nazi sin cuestionar si eran justas o injustas, ¿no? Es decir, el cumplimiento de una norma, pero yo no puedo cumplir una norma si la norma establece, ¿no?
cuestiones que son absolutamente contrarias a derecho, ¿correcto? Entonces, ¿cómo no exterminar personas? No es imposible cumplir normas o pretender justificar determinadas acciones amparado en un cumplimiento del principio de legalidad. Bien, entonces, claro, la ley es la ley. Esto ya ha sido no superado justamente con el nuevo modelo de Estado constitucional de derecho, ¿no? Pero ese es el primer contenido de esta noción de este modelo de Estado, ¿no? Primero, Estado de Derecho, ¿correcto? Este modelo de Estado de Derecho surge con la Revolución Francesa, ¿no? Recordemos, 1789 se puso fin al régimen absolutista imperante hasta ese momento, ¿no? En Francia, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, ¿no? Y los ideales que persiguió, ¿no? Dieron lugar a la formación del Estado moderno. ¿Correcto? Entonces, claro, allí se tenía, ¿no? En cuenta ese respeto restricto a la ley, ¿no? La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, una norma muy importante de 1989 y que sirvió como base, ¿no? Para la elaboración de un conjunto de constituciones. El segundo contenido es un aporte de Montesquieu. Uy, algo pasó. Ya, creo que ya estoy. Un segundo contenido es el principio de separación de poderes, aporte de Montesquieu, ¿no? En todo Estado existen tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿correcto? Esos poderes son independientes el uno del otro, ¿correcto? Y la idea es que no haya injerencia, ¿no? No haya injerencia, ¿bien? Los tres puedan actuar en el marco de sus competencias establecidas, ¿no? Entonces, segundo contenido de la noción de Estado de Derecho, principio de separación de poderes. Y el tercer contenido viene dado por el reconocimiento a un conjunto de derechos, ¿no? Los derechos denominados civiles y políticos, ¿correcto? Entonces, tres elementos de la noción de Estado de Derecho imperante hasta, ¿no? Pasada la Segunda Guerra Mundial. Principio de legalidad, principio de separación de poderes y un conjunto de derechos civiles y políticos, los que están reconocidos en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien. Señalábamos que ese modelo de Estado, ¿no? Se puso en tela de juicio con la Segunda Guerra Mundial por el exterminio judío, ¿no? Porque la actuación de los integrantes del ejército nazi estaba amparada, ¿no? En normas. Uno puede visitar, ¿no? El Tribunal del Pueblo y encontrar allí las fotos de distintos integrantes del ejército nazi, el ejército alemán, ¿no? Y un conjunto de disposiciones que determinaban, ¿no? Ese actuar contrario a derecho, contrario a toda, ¿no? Norma, con todo respeto, ¿no? Contrario a derechos humanos. Bien, entonces, este modelo, ¿no? Este modelo se puso en tela de juicio, ¿no? Y el gran aporte del nuevo constitucionalismo europeo fue justamente la noción de Estado constitucional de derecho, ¿no? La noción de Estado constitucional de derecho. Y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con respecto a esta noción de Estado constitucional de derecho, ¿no? Y ha señalado, ¿no? Que la Constitución de 1993, bien, establece que la República del Perú es social y democrática de derecho, ¿no? Y superando de este modo la concepción de un Estado liberal de derecho. Cuando se refiere a Estado liberal de derecho, hace referencia a Estado de derecho, muy bien. O sea, el tránsito de un modelo a otro no es solo una cuestión semántica, no. Estado de Derecho a Estado Constitucional de Derecho no es un cambio solamente de nombre, ha señalado el Tribunal Constitucional, que implica, ¿no? Una nueva redimensión en la función propia del Estado. Bien, y eso lo podemos ver claramente, porque si pensamos nosotros en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Citábamos hace un momento a Beccaria, ¿no? Y el principio de legalidad. Beccaria señalaba, el juez es la boca de la ley que dice el derecho, ¿correcto? Entonces el juez es un mero aplicador de leyes. ¿Correcto? Pero en el marco del el Estado constitucional de derecho, el juez no puede ser un mero aplicador de leyes, porque pueden haber leyes que hayan sido válidamente emitidas, pero no ser justas, no hacer justicia en el caso concreto. Entonces, lo que tienen que hacer los jueces es interpretar las leyes. Las leyes tienen que ser interpretadas. Hay que interpretar las leyes de conformidad con la Constitución, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿correcto? Entonces, ya miren cómo esa nueva redimensión, ¿no? Entra a tallar, ¿correcto? Ya los jueces no son meros aplicadores de las normas, sino los jueces
interpretan las leyes, ¿correcto? No son meros aplicadores, ¿bien? Entonces, muy importante, una nueva redimensión en la forma del Estado, ¿no? Ok, en el comportamiento, ¿no? Del Estado. Muy bien. Y claro, ¿no? Ha señalado además el Tribunal Constitucional, ¿no? Que en el marco del Estado de Derecho, ¿no? En el marco de ese tránsito de Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, ¿no? Los derechos, todo un conjunto de derechos humanos, señalábamos, ¿no? Un conjunto de derechos civiles y políticos reconocidos, ¿no? En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, y que sirvió como inspiración para, ¿no? Distintas constituciones, bien, hay todo, ¿no? Consagra todo un conjunto, ¿no? De derechos como la libertad, como la propiedad individual, como la igualdad, ¿correcto? La seguridad, la participación. En el marco del Estado constitucional de derecho, ¿no? Estos derechos no son, digamos, no son negados, ¿no? También son recogidos. Pero lo que se busca, ¿no? Es hacerlos más efectivos, ¿no? Desarrollar un contenido esencial de los derechos, ¿correcto? Es decir, ¿no? Un derecho fundamental tiene un contenido esencial, ¿correcto? Tiene un contenido esencial. Entonces, los jueces al momento de interpretar, ¿no? Los derechos, por ejemplo, desarrollan el contenido esencial de los mismos, ¿correcto? Desarrollan el contenido esencial de los mismos. Y esto es muy importante en esa labor de interpretación que realizan. Esto es propio del Estado Constitucional de Derecho. Les pongo un ejemplo. El derecho a la tutela judicial efectiva, ¿bien? Que es el derecho que subyace en el sistema de administración de justicia, ¿no? Artículo 139, numeral tercero, ¿no? En una interpretación, ¿no? El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene tres contenidos, ¿no? Tres contenidos esenciales. El derecho de acción, ¿correcto? El derecho que tiene toda persona ante el surgimiento de un conflicto intersubjetivo de derechos, bien, de recurrir al tribunal, de recurrir al Poder Judicial, de recurrir a, ¿no? La vía adecuada para que pueda ser resuelto, ¿no? Entonces yo tengo el derecho de recurrir a la justicia, los mecanismos que la justicia contempla, ¿no? Que el ordenamiento jurídico contempla para hacer prevalecer mis derechos, para que pueda resolverse, ¿no? Los conflictos que puedan haberse suscitado, ¿no? Entonces, derecho de acción, muy bien. Segundo contenido, el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, ¿correcto? No solamente tengo yo derecho a accionar, sino tengo derecho a que se haga justicia en el caso concreto. ¿Correcto? Muy bien. Y tengo, además, parte del contenido esencial es el derecho a la ejecutoriedad o efectividad de las resoluciones judiciales, ¿no? A mí de nada me sirve tener una sentencia declarativa. Las sentencias tienen que poder ser ejecutadas y hacerse justicia en el caso concreto, ¿correcto? Esto es importante. Entonces, no, esa es la labor, esto es propio del Estado Constitucional de Derecho. Entonces, lo que se pretende en el marco del Estado Constitucional de Derecho es hacer, no es negar esos derechos que ya estaban reconocidos en el marco del Estado de Derecho, sino hacerlos más efectivos dándoles toda una base, un contenido material, ¿correcto? Muy bien. Y se parte de un supuesto, ¿no? En el marco del Estado Constitucional de Derecho, que individuo y sociedad no son categorías aisladas ni contradictorias, ¿correcto? Sino que son términos de implicación recíproca y el uno no puede realizarse sin el otro. Esto es tremendamente importante, ¿por qué? Porque la actuación del Estado tiene que estar dirigida a la satisfacción de la dignidad humana. Recordemos, la Constitución establece en el artículo primero que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Volvemos a este punto. Muy bien. Otro aspecto, ¿no? Entonces, este modelo de Estado constitucional de derecho está recogido en el artículo 43 de la Constitución, ¿correcto? Que establece que Perú es una república unitaria, social, democrática de derecho, ¿no? Y este se ha señalado justamente dándole contenido al ámbito social, ¿correcto? Que lo que se busca, ¿no? Es que el Estado, ¿no? Tiene que cumplir, tiene en esencia funciones de carácter social, ¿correcto? Y que, ¿no? Los principios que, ¿no? Sustentan el Estado constitucional de derecho, bien, tengan una base, ¿no? Y un contenido social.
Entonces, claro, y aquí, ¿no? El TC se basa justamente en que, nuevamente, ¿no? Las dos categorías, individuo y sociedad, no son categorías excluyentes, ¿muy bien? Entonces, claro, la realización de la persona humana no puede darse sin el concurso del Estado, ni viceversa, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y esto es muy importante, porque claro, podemos llevarlo a una situación, ¿no? Una situación de conflicto, ¿no? Una situación de conflicto. Pensemos, ¿no? La mayoría de conflictos sociales en nuestro país tienen, ¿no? Como origen el desarrollo de proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces puede generar, ¿no? Oposición de las zonas, de los habitantes en las zonas de influencia, ¿no? Entonces, claro, pensemos en los intereses, ¿no? ¿Qué interés tiene el Estado? El Estado, ¿no? Siendo Perú un país minero, el Estado tiene interés justamente en que la minería formal, ¿no? Pueda desarrollar sus actividades, ¿no? Puede haber exploración, puede haber explotación, etcétera, etcétera, porque genera recursos al Estado, crea fuentes de empleo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, intereses del Estado. ¿Cuáles son los intereses de los individuos? Bien, los intereses de los individuos es que se respete su derecho, ¿no? Su derecho de propiedad, su derecho a un medio ambiente equilibrado, ¿no? Se respete el derecho de acceso al agua, etcétera, etcétera. Todo un conjunto, ¿no? Todo un conjunto de derechos. Entonces, claro, esos intereses tienen que ser compatibles en el marco del Estado constitucional de derecho. Entonces, individuo y sociedad no son categorías aisladas, no son categorías excluyentes, ¿correcto? La realización del Estado, ¿no? La realización de los intereses, ¿no? Del Estado no puede darse sin el concurso de los individuos ni viceversa, ¿no? Entonces, eso es lo que en términos, ¿no? En el marco de la interpretación del modelo de Estado, ¿no? Ha establecido el Tribunal Constitucional, ¿correcto? Y claro, ¿no? Y el hecho que Perú sea, ¿no? Una república social conlleva además a la necesidad que el Estado implemente toda una serie de políticas públicas que tienda a tutelar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿correcto? Entonces, políticas públicas para la mejora, por ejemplo, ¿no? Del derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, qué programas sociales tiene el Estado para, ¿no? Incrementar, para asegurarse que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna, ¿no? Que todas las personas tengan acceso a agua potable, ¿no? Entonces, no, muy importante, ¿no? Muy importante. Muy bien. Entonces, el que se ha establecido, ¿no? En esta línea, ¿no? En lo que respecta, ¿no? El tránsito del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho, que es justamente Estado constitucional de derecho, es otro de los términos que utiliza el Tribunal Constitucional, es que este tipo de Estado lo que hace es procurar la integración social y conciliar los intereses, ¿no? Los legítimos intereses que tiene el Estado, ¿correcto? Que tiene la sociedad, ¿no? Que tiene el Estado con los legítimos intereses de la persona humana, ¿correcto? Y esto por mandato no constitucional, artículo primero de la Constitución, ¿no? Que, cuya defensa, ¿no? Y respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, es muy importante, ¿no? Y tenemos que utilizar y recurrir al modelo de Estado que la Constitución propone para poder resolver los distintos conflictos intersubjetivos de derechos que se planteen. Recordarle al Estado, ¿no? Que ¿no? Es un mandato imperativo el procurar conciliar, ¿no? Conciliar esos legítimos intereses de los individuos con los intereses, ¿no? De la sociedad, los intereses del Estado, ¿no? Al Estado le interesa el desarrollo de la minería legal por la creación de riqueza, ¿no? Fuentes de empleo y tal, pero los individuos tienen intereses que tienen que ser respetados. Y el aspecto, lo importante está en que hay que procurar conciliar esos legítimos intereses y no procurar esa integración social, ¿correcto? Entonces, muy importante. Y en verdad, recurrir a este modelo, ¿no? A este modelo de Estado es tremendamente, ¿no? Importante y le ha servido al Tribunal Constitucional para resolver distintos conflictos, ¿no? Hace un momento señalábamos que el TC ha establecido que el modelo de Estado constitucional de derecho, ¿no? Está contemplado en el artículo 43, pero el TC también adiciona en el artículo tercero, ¿no? El artículo tercero de la Constitución es una cláusula abierta, muy bien, que ha permitido que el Tribunal Constitucional cree otros derechos
fundamentales, consagre, reconozca otros derechos fundamentales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales no son números clausus y porque la sociedad es dinámica, los tiempos van cambiando y es por eso que tendría que ser reconocido, ¿no? El derecho, por ejemplo, al matrimonio igualitario, ¿correcto? Más aún cuando la Corte Interamericana, ¿no? El año 2017 emitió la opinión consultiva 24 del 2017, estableciendo la obligación de los estados de legislar en lo que respecta al matrimonio igualitario, ¿correcto? Muy bien, vemos cómo el TC ha abdicado, ¿no? En lo que respecta a esa obligación. Muy bien, claro, señalamos que el TC ha utilizado este modelo de Estado para poder establecer, ¿no? Poder resolver distintos conflictos, ¿no? Y claro, el artículo tercero entonces, ¿no? Da la posibilidad, ¿no? Da la posibilidad de consagrar la existencia de nuevos derechos. Establece que no solo son derechos fundamentales los reconocidos en este capítulo, es decir, los consagrados en el artículo segundo, ¿no? Sino los demás que la Constitución reconoce. Entonces, derechos fundamentales, mire, el artículo segundo, lo del artículo segundo. Pero los demás que la Constitución reconoce, bueno, la Constitución reconoce, por ejemplo, en el artículo 139, el derecho al debido proceso, tutela judicial, ¿no? El derecho de defensa, ¿no? Todo otro conjunto de derechos, muy bien, pero no, va más allá, ¿no? Y los que se desprenden de la dignidad humana. Entonces, muy importante porque puede darse situaciones, ¿no? En que, claro, que la Constitución no reconozca expresamente un derecho, pero que el Tribunal Constitucional, al momento de realizar su labor jurisdiccional, pueda consagrar la existencia de otros derechos fundamentales, y efectivamente lo ha hecho, ¿no? Este modelo de Estado constitucional ha permitido, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional consagre la existencia del derecho a la verdad, ¿no? Del derecho a la verdad. Ustedes pueden revisar la Constitución de inicio a fin y no encontrar ninguna referencia al derecho a la verdad. Pero el derecho a la verdad, el TC lo ha consagrado como derecho fundamental y ha establecido que se desprende del derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho que tienen los familiares de las personas desaparecidas, por ejemplo, de encontrar una respuesta del Estado con respecto a la suerte, ¿no? Que corrieron sus familiares, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿no? Y además ha reconocido que tiene una relación, no solamente con la, ¿no? Vamos, no solo se desprende la tutela judicial, sino que tiene relación con, además, con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad personal, ¿correcto? Y con otros derechos. Entonces, pero muy importante, ¿no? Ha ido en la línea de la Corte Interamericana, ¿no? Que ya con el caso Castillo-Páez versus Perú, reconoció la existencia de este derecho fundamental, el derecho fundamental a la verdad como un derecho protegido por la Convención Americana. Entonces, y el TC ha reconocido la existencia de otros derechos fundamentales, ¿no? El derecho fundamental a la prueba, por ejemplo, ¿no? No encontramos, ¿no? Consagrado, no lo encontramos consagrado expresamente en la Constitución, pero por el artículo tercero que permite la consagración de otros derechos fundamentales, ¿correcto? Que se desprendan de la dignidad humana, porque la dignidad fundamenta los derechos fundamentales, ¿correcto? Le da contenido a los derechos fundamentales, ¿no? Ha permitido que el TC consagre el derecho fundamental a la prueba como un derecho autónomo, ¿correcto? Que ha dicho el TC que se desprende del debido proceso, ¿correcto? Claro, yo diría del debido proceso y el derecho del derecho a la defensa, ¿no? El derecho a la defensa, el 139, numeral 14, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el derecho fundamental a la prueba, ¿no? Implica qué cosa? El derecho a que tiene toda persona a la cual se le imputa un delito, ¿no? O dependiendo, la persona que está, digamos, que reclama derechos, ¿no? El derecho a ofrecer medios probatorios, a que esos medios probatorios sean admitidos, a que esos medios probatorios sean actuados, a que esos medios probatorios sean valorados y a que esa valoración conste en la sentencia, ¿correcto? Ese es el contenido, ¿no? Entonces, miren cómo el TC ha ido reconociendo derechos fundamentales. Y claro, ¿no? Ha reconocido, por ejemplo, la existencia del derecho fundamental a la pensión, que era un derecho de configuración legal hasta que el TC emitió la sentencia de Nicam Hernández, ¿correcto? Entonces, claro, y en esa misma sentencia, el TC se pronuncia con respecto al significado del Estado constitucional de derecho. Es una sentencia muy importante, ¿no? Tienen las referencias en los materiales, ¿bien? El TC también, ¿no? Ha desarrollado, ¿no?
en distintas sentencias, bien, ha definido Estado constitucional de derecho, ¿correcto? Y ha utilizado como parámetro de interpretación de las obligaciones del Estado, ¿no? En el caso de las empresas de transporte Pullman, es un caso bastante famoso, bien, de los buses, los denominados buses camión, no sé si recuerdan, ¿no? Se utilizaban estos buses que, ¿no? Cuyo chasis había sido, ¿no? Modificado y tal, camiones, bien, de camiones, y se los había ensamblado para ser buses, ¿no? Y que presten servicio de transporte interprovincial. Y se comenzaron a suscitar distintos, ¿no? Decenas de accidentes, ¿no? En carreteras con las consecuentes muertes, ¿no? Entonces se emitió una norma prohibiendo justamente el uso de estos buses camión para el transporte de pasajeros, ¿correcto? Entonces se presentó ¿no? una demanda de amparo, ¿no? Alegando la vulneración del derecho a la libertad de empresa, libertad de contratación, entre otros, ¿no? Entonces, claro, el TC al momento de resolver, ¿no? Justamente tuvo en cuenta el modelo de Estado en el cual nos encontramos, Estado constitucional de derecho, las obligaciones, ¿no? que tiene el Estado en el marco del Estado constitucional de derecho. Artículo 44 de la Constitución. El Estado tiene como deber primordial garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, el derecho a la vida, ¿no? En el marco del Estado constitucional de derecho, la importancia del derecho a la vida, ¿no? Y por otro lado, la libertad de empresa, ¿no? La libertad de contratación, ¿no? Entonces, claro, un caso de conflicto de derecho, ¿no? Y tiene que privilegiarse, ¿no? Primero hay que buscar, ¿no? Ejercer un ejercicio de ponderación, la finalidad que persigue esa medida que prohibía, ¿no? El transporte de pasajeros, ¿no? Interprovincial de pasajeros. Entonces, el que se compatibiliza, ¿no? Analiza, aplica el principio de proporcionalidad y resuelve el conflicto intersubjetivo de derecho, ¿no? Pronunciándose, decantándose por justamente, ¿no? La defensa del derecho a la vida, ¿correcto? Pero claro, ¿no? No se trataba de una prohibición total, ¿no? Lo que se prohibía era el transporte de pasajeros, ¿bien? Con lo cual los buses camión podían ser utilizados para otras cosas, ¿no? Encomiendas, ¿no? En verdad, ¿no? Se hizo un ejercicio de interpretación muy interesante. Muy bien. Eh, entonces, es importante el tener en cuenta el modelo de Estado, las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Y se los comento justamente en razón, ¿no? Del caso planteado en el foro, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el Estado con respecto a las personas privadas de libertad, por ejemplo, ¿no? Eh, en lo que respecta a sus derechos humanos, la posición de garante que tiene el Estado con respecto al derecho, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad, de los internos. Muy bien. Ok, y señalamos que ¿no? estos conceptos, ¿no? Siempre van de la mano, ¿correcto? Siempre van de la mano, ¿no? Y el TC se ha pronunciado con respecto, por ejemplo, a la relación existente entre Estado constitucional y democracia, ¿no? Yo les he citado, ¿no? El expediente 008 del 2003, ¿no? Donde el TC señala, ¿no? Que Estado social y democrático de derecho posibilita la integración del Estado y la sociedad, ¿correcto? Así como la democratización del Estado y que la democracia cumple una función dual. Bien, la democracia es un método de organización política que permite la elección y el nombramiento de sus operadores, ¿correcto? Pero además la democracia, segunda función, es un mecanismo para conseguir el principio de igualdad en el ámbito social, ¿correcto? La democracia es un mecanismo para conseguir el principio de igualdad en el ámbito social, algo que no está suscitándose, que podría poner en tela de juicio justamente este modelo de Estado, ¿no? Pensemos en el no reconocimiento del matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? No reconociendo lo que ha establecido la propia Corte Interamericana, o abdicando simplemente de pronunciarse sobre el fondo, ¿correcto? Algo que debió haber hecho, ¿no? Muy bien. Tienen un caso, ¿no? En los materiales, además, sobre el derecho a la identidad, ¿no? Una persona que pretende cambiarse de nombre producto de cambio de sexo que se practicó, ¿correcto?
y que el Tribunal Constitucional no resolvió sobre el fondo, ¿no? Claro, declara fundada la demanda de amparo, pero por vulneración a la tutela judicial efectiva, ¿no? Porque no se ha establecido un procedimiento, ¿no? Para que se lleve a cabo justamente este cambio de nombre, ¿no? Producto de cambio de sexo, ¿no? Pero no se pronunció sobre el fondo y el TC debió haberse pronunciado, ¿no? Sobre el fondo, ¿correcto? Imagínense cuántos años pasa para que se resuelva un amparo, para que al final el TC termine lavándose las manos simplemente, ¿no? Para que el Congreso, ¿no? No los critique, para que la gente no los critique, ¿no? En base no a argumentos jurídicos, sino a argumentos políticos o argumentos religiosos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Cuando el TC tendría que ser, ¿no? Garante de derechos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces la democracia cumple una función dual, método de organización política, de elección y nombramiento de nuestros operadores, ¿no? Y además es un mecanismo para conseguir el principio de igualdad en el ámbito social. Igualdad, no solamente igualdad ante la ley, ¿no? Igualdad en todo ámbito, ¿no? ¿Por qué dos personas iguales en dignidad no pueden tener un proyecto de vida en común? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿A quién le hacen daño? ¿No? Y eso es un aspecto además a tener en cuenta que, por ejemplo, utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? El reconocimiento de derechos en una situación específica, ¿no? ¿A quién afecta? Hay que pensar ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pareja, ¿no? Una pareja de homosexuales, una pareja de lesbianas, ¿no? Que tengan un proyecto de vida en común, ¿correcto? Que el Estado le reconozca el matrimonio igualitario. Ok, ¿a quién le afecta? ¿A quién afecta? ¿Alguien se vería afectado porque se reconozca, ¿no? El derecho a un proyecto de vida en común que pueda, ¿no? Tener todas las consecuencias jurídicas que conlleva el matrimonio entre personas heterosexuales? A nadie le afecta. A nadie le afecta. Entonces, ¿por qué no reconocer esos derechos? ¿Por qué no materializar la igualdad, ¿no? Este principio de igualdad en el ámbito social, que es lo que propone justamente el modelo de Estado, ¿no? Eh, a ver, nos dice Guillermo, ¿no? La metáfora es un escenario ideal. Sí, claro, ¿no? Uno plantea siempre el deber ser, pero es que ni siquiera porque México es un país no tan católico, no profundamente más católico que el Estado peruano, ¿no? Y hay matrimonio igualitario hace años, ¿no? Ecuador, justamente en aplicación de la opinión consultiva 24 del 2017, reconoció su Tribunal Constitucional el matrimonio igualitario, ¿no? Se puede revisar una sentencia del TC y luego cambiar de tribunos. Lo que pasa es que no se han pronunciado acá, ¿no? Han abdicado, ¿no? O sea, es como, esto debe resolverse en los procedimientos internos, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver, ha sido declarada improcedente. No ha habido un pronunciamiento sobre el fondo. Entonces, es como en el caso Saldarriaga, Ana Saldarriaga, que tienen en los materiales, se lavaron las manos, ¿no? Se lavaron las manos. Y eso no, es que justamente es el que sé quien tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que señalar porque además el derecho al matrimonio, ¿no? Está consagrado en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Van a ser cambiados, ¿no? Una decisión puede, sí, el TC, digamos, podría darse una situación, correcto, un amparo que llegue y tal, ¿no? Y el TC cambiar de criterios. Esto se puede hacer perfectamente, ¿no? Justamente en el caso que tienen Ana Saldarriaga, ¿no? Como fue otra conformación del Tribunal Constitucional, cambiaron criterios que habían sido establecidos por una conformación de jueces constitucionales anterior. Bien, donde en verdad decían, por ejemplo, ¿no? Que la disforia de género, ¿no? La disforia de género era una enfermedad, ¿no? Entonces, estos criterios, ¿no? Además peyorativos y tal, ¿no? El que se lo dejó de lado, ¿no? Tienen esa sentencia ahí como referencia, un poco para, ¿no? Digamos, para complementar, ¿no? Materiales, pero ¿no? Muy interesante, la pueden revisar. Muy bien. Entonces, lo mismo, ¿no? Se pronunciaron sobre el fondo, ¿no? Establecieron criterios muy importantes, pero debieron haber declarado fundada la demanda, ¿no? No lo hicieron. Ok, claro, y un aspecto importante también es considerar democracia, no como el gobierno de las mayorías, sino como el respeto a las minorías. Esto es absolutamente esencial, ¿correcto? ¿No? Yo les he propuesto una definición, ¿no? Democracia se fundamenta en la aceptación de la persona humana y que su dignidad son el fin supremo del Estado, ¿no? De la sociedad y del Estado. Porque es lo que establece el artículo primero y es lo que debe regir, ¿no? Hay un aspecto, ¿no? Yo les enseño, ¿no? El deber ser, ¿correcto?
¿correcto? No enseño el ser lo conocemos todos, ¿no? Cómo son las cosas, ¿no? Pero claro, las personas tienen que conocer los derechos, ¿no? Hay que conocer todo en lo que respecta a los derechos para poder, ¿no? Solicitar que sean nuestros derechos amparados, ¿correcto? Que sean respetados y que sean garantizados por el Estado. Porque si no conocemos ese modelo ideal, ¿no? Si no conocemos qué derechos tenemos, cómo deben ser aplicados y tal, no vamos a poder exigir y las cosas no van a cambiar, ¿no? Justamente los derechos son conquistas, ¿no? Son conquistas y podemos pensar, ¿no? Los derechos en el ámbito del trabajo, por ejemplo, cuántas muertes, cuántas vidas, ¿no? Implicó el reconocimiento de esos derechos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces, artículo primero es el que debe guiar siempre, ¿no? La actuación del Estado, ¿no? Ok, y claro, ¿no? Se establece, ¿no? Establecemos una definición, ¿no? De democracia, ¿no? Que se fundamenta en la aceptación que la persona humana y la unidad son el fin supremo de la sociedad, ¿no? Y del Estado, ¿no? Por lo que su participación en la formación de la voluntad política estatal, presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto y la totalidad de sus derechos constitucionales, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Lo que propongo justamente en base a esta definición es que la democracia debe ser entendida no como el gobierno de las mayorías, sino como el respeto a las minorías. Justamente, ¿no? Justamente partiendo de este presupuesto indispensable de garantizar la totalidad de derechos, ¿no? De derechos constitucionales, ¿correcto? Entonces, democracia implica el respeto a las minorías, ¿no? Y materializado en todo, ¿eh? ¿No? Personas, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? Adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de libertad, ¿correcto? Muy bien. Eh, entonces, el TC partiendo de la interpretación del modelo de Estado y de la vinculación, ¿no? De Estado constitucional con democracia, ha esbozado la existencia del principio democrático, ¿bien? Y ha señalado que el principio democrático no solo garantiza toda una serie de derechos, ¿no? Una serie de libertades políticas, pero además es un principio democrático que transita e informa todo el ordenamiento jurídico político. ¿Correcto? Y que lo vamos a encontrar en todos los derechos, ¿no? En todos los derechos, derechos civiles, políticos, derechos sociales, ¿correcto? La libertad, ¿no? La libertad personal, ¿no? O el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿correcto? Entonces, el principio democrático se encuentra en el núcleo duro de todos y cada uno de los derechos fundamentales. Entonces, miren esa relación, cómo el TC no ha logrado establecer, ¿no? Lo que desde la filosofía del derecho no se ha propuesto como la triada, ¿no? Que todo modelo, todo ordenamiento jurídico no contemple, ¿no? O sea, un Estado tenga como modelo Estado constitucional de derecho, ¿no? Sea democrático y los derechos fundamentales estén respetados, ¿no? Y debidamente garantizados, ¿correcto? Entonces, tres conceptos que deben ir siempre de la mano. Muy bien. Entonces, y con buen criterio, el Tribunal Constitucional, ¿no? Señalamos que ha esbozado una función dual de la democracia, ¿no? Y ha señalado que el principio democrático no trasciende la connotación primigeniamente política, ¿correcto? Y se extiende a todo ámbito en la vida en comunidad. Entonces, justamente en un caso como el matrimonio igualitario, se puede invocar el principio democrático, ¿correcto? Y esta obligación, esta función que cumple la democracia de garantizar la igualdad en todo ámbito, ¿no? En todo ámbito de la vida, ¿no? Y un aspecto importante, además, a tener en cuenta es que el modelo de Estado constitucional de derecho, ¿no? Establece, consagra la potestad que tenemos todos los ciudadanos de participar activamente en todo ámbito del quehacer estatal, ¿no? Entonces, el Estado debe propiciar distintos mecanismos de participación, ¿no? Política, ¿no? Entonces, claro, el Congreso, iniciativas legislativas, recordemos que la propia Constitución contempla distintos mecanismos de participación, ¿no? Política, ¿no? Las iniciativas legislativas, el tema de referéndum, por ejemplo, ¿correcto? Pero claro, ¿no? Necesidad de considerar, ¿no? La opinión, por ejemplo, de distintos actores sociales, ¿no? Para
¿no? Debatir los proyectos de leyes, ¿no? Pensar en mecanismos de participación política en los distintos niveles, regional, distrital, ¿no? Eh, entonces, no, juntas vecinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que el Estado, ¿no? Ponga en marcha estos y propicie estos distintos mecanismos de participación, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando inicia el gobierno actual en el año 2016, ¿no? Se identificaron toda una serie de prácticas que implicaban, por ejemplo, ¿no? Toda una serie de trabas burocráticas, ¿no? Entonces, claro, las personas podían identificar y hacer propuestas al Estado para que las eliminara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En base a la interoperabilidad, ¿no? Así lo propusieron, ¿no? Y la idea de la simplificación administrativa, ¿no? Claro, para presentar una denuncia penal yo tenía previamente que ir a hacer cola al Banco de la Nación durante 1 hora, 2 horas o lo que sea, pagar por una especie valorada de 3,50 soles, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, claro, para poder presentar mi denuncia y que me dieran una copia de la misma, ¿no? Entonces, en verdad, ¿no? Es un desincentivo, ¿no? Ah, claro, soy víctima, he sido víctima de un delito porque el Estado no tiene una política, ¿no? De seguridad ciudadana que sea efectiva, ¿no? Y encima me revictimiza con el maltrato que implica ir a hacer cola al Banco de la Nación, ¿no? Y a pagar por una especie valorada, ¿no? Entonces, son esas cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, propiciar estos, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Que al final vaya justamente en la línea, ¿no? De satisfacción, ¿no? De las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Simplificación administrativa para hacernos la vida más fácil, ¿no? No ponernos trabas. Muy bien. Ok, entonces un aspecto importante además sobre el cual se debe reflexionar, ¿no? Es claro, estamos llevando un curso de Derechos Fundamentales uno, es qué implica, qué significa derechos fundamentales, ¿no? Entonces, una primera definición de derechos fundamentales, ¿no? Es la que versa sobre eh, derechos fundamentales limitan el poder del Estado, ¿no? Es una definición que incluso ha utilizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entender los derechos, ¿no? Humanos, ¿no? Derechos fundamentales como un límite al poder del Estado, ¿no? Entonces, claro, nosotros partimos que, sí, claro, incluso esto en gran medida está reconocido en nuestra propia Constitución, ¿no? En todo ordenamiento hay normas imperativas, ¿correcto? Las normas imperativas son las que contemplan una obligación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la obligación de declarar impuestos, tenemos la obligación de, claro, declarar y pagar impuestos, ¿no? La declaración, ¿no? Anual o incluso de declaración mensual de impuesto, ¿no? De impuesto a la renta, ¿correcto? Bien, y además, ¿no? Y además, ¿no? Todo un conjunto, ¿no? Un conjunto de obligaciones, como el próximo año va a haber elecciones generales, ahí tenemos el deber de votar, por ejemplo, ¿no? Artículo 38, el deber de, además de cumplir las disposiciones constitucionales, ¿no? El deber de respetar la Constitución, ¿no? Entonces, hay normas imperativas. Por otro lado, normas prohibitivas. Esas normas prohibitivas establecen, ¿no? Prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las normas jurídico-penales, ¿no? El que mata a otro, ¿no? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años, una norma prohibitiva, ¿correcto? Las normas del derecho administrativo sancionador, ¿no? Si uno conduce un vehículo en una avenida a más de 60 kilómetros por hora, ¿no? Se le impondrá tal porcentaje de la OIT como multa, ¿no? Norma prohibitiva, ¿correcto? Muy bien, pero no todo puede estar regulado por el Estado, ¿no? En la sociedad, en el sentido de obligaciones y de prohibiciones, ¿correcto? Hay una esfera, bien, es una esfera, ¿no? Donde vamos a ubicar a los derechos fundamentales, una esfera de libertad, ¿correcto? Una esfera de libertad, muy bien. Y esto, claro, lo tenemos consagrado en nuestra Constitución. El artículo segundo, numeral 24A, lo consagra, ¿correcto? Establece claramente, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Eso implica qué cosa? Lo que no está prohibido está permitido, ¿correcto? Lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y es muy importante, por eso les hablaba, ¿no? Tremendamente importante el conocer nuestros derechos, ¿bien? Porque así podemos nosotros exigir que sean respetados, ¿no? Y garantizados, ¿muy bien? Entonces, esta es una primera definición de derechos fundamentales. Entonces, claro, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Mire,
¿no? En una situación de normalidad, ¿no? Termina la sesión, ¿no? Tengo ganas de ir a cenar, ¿no? Tal restaurante, ¿no? Pueden irse a ¿Alguien se los puede impedir? No. ¿El Estado les podría impedir ir a cenar a un restaurante? No. ¿El Estado los puede obligar a estudiar una determinada maestría? No. Ejercicio de su libertad, la autodeterminación. Ustedes determinan qué hacer o qué no hacer, ¿correcto? Ahora tenemos algunos derechos restringidos en el marco de la pandemia y tal, ¿no? Complicaciones, pero vamos, en una situación de normalidad, ningún problema, ¿no? Entonces vemos allí, ¿no? Los derechos fundamentales operan como un límite al poder del Estado. Esa es una primera aproximación al término derechos fundamentales. Muy bien. Ahora, la definición de derechos fundamentales que sigue nuestro Tribunal Constitucional es una definición dada por Gregorio Peces Barba, ¿correcto? Gregorio Peces Barba fue el padre de la Carta de Derechos Fundamentales de la Constitución Española de 1978, ¿correcto? Y Gregorio Peces Barba señala que derechos fundamentales es un término que comprende los presupuestos éticos como presupuestos no jurídicos, ¿no? Presupuestos éticos y los componentes jurídicos. Bien, esos presupuestos o componentes éticos asocian a la dignidad humana, asocian, asocian digamos, los derechos, ¿no? Los derechos fundamentales a la dignidad humana. Entonces, la base de los derechos fundamentales vamos a encontrar en la dignidad humana, ¿correcto? En todo derecho fundamental. Entonces, en todo derecho fundamental, la base, el contenido, viene dado por la dignidad humana. Entonces, es muy importante. Y recordemos el artículo tercero, además de la Constitución. No solo son derechos fundamentales los reconocidos en este capítulo, sino los demás que la Constitución reconoce y los que se desprenden de la dignidad humana, ¿correcto? Entonces, Peces Barba señala, ¿no? Que derechos fundamentales, término que comprende presupuestos éticos y los componentes jurídicos, ¿correcto? Entonces, claro, esos presupuestos éticos están asociados a una idea, ¿no?, de relevancia moral, ¿correcto? Que no implica que compromete la dignidad humana. Entonces, presupuestos éticos, componente moral, dignidad humana, ¿correcto? Muy bien. Entonces, y sus objetivos de autonomía moral. En su momento comentábamos, ¿no? Ustedes determinan qué hacer o qué no hacer. Ni el Estado ni un tercero les puede decir, ¿no? Les puede prohibir, oiga, usted no puede ir a cenar, ¿no? Usted no puede hacer tal o cual cosa, usted no puede estudiar tal maestría, usted no puede escribir un artículo sobre tal cosa, ¿no? Ustedes determinan qué hacer o qué no hacer en el ejercicio de sus derechos, ¿correcto? Libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, dependiendo de la situación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿no? Esos presupuestos éticos, morales, están asociados a la idea de dignidad humana. Y esos componentes jurídicos, ¿no? Esos componentes jurídicos eh, convierten a los derechos fundamentales en norma básica material del ordenamiento jurídico, convierten a los derechos fundamentales en la norma más importante del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Entonces, eso es lo que, esta definición es lo que ha llevado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español, ¿no?, a establecer que los derechos fundamentales son piedra angular del ordenamiento jurídico. Y en nuestro ordenamiento también, ¿no? Los derechos fundamentales son piedra angular del ordenamiento jurídico y por lo tanto tienen una posición preferente. Y si estamos, por ejemplo, en un conflicto normativo, no conflicto de derecho, un conflicto normativo, pensemos en un conflicto normativo, ¿no? Ok, por un lado, la Constitución establece tales o cuales cosas, ¿no? Pero hay una provisión legal, ¿no? Hay una provisión legal, ¿no? Ok, ¿qué prefiero? Prefiero la Constitución. La Constitución prima sobre toda norma de rango legal. Artículo 51 de la Constitución. Principio de jerarquía constitucional. La Constitución prima sobre toda norma de rango legal. La Constitución prima sobre la ley, ¿correcto? Entonces, muy bien, los derechos fundamentales son norma básica material del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Entonces, recordemos, ¿no? Derechos fundamentales es un término que comprende, ¿no?, presupuestos éticos, ¿no?, morales, asociados a la idea de dignidad humana, porque la dignidad humana fundamenta todos los derechos fundamentales y no comprende los presupuestos, ¿no?,
jurídicos que convierten a los derechos fundamentales en norma básica material del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y es un instrumento necesario para que los individuos desarrollen en la sociedad todas sus potencialidades. Muy bien. Entonces, claro, el derecho fundamental, por ejemplo, podríamos hablar incluso que, ¿no? Hay un derecho fundamental a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, ¿correcto? Acceso al agua potable, muy bien. Ok, obviamente la educación, obviamente la salud, ¿no? Ok, entonces, esto no es importante. Por eso Pérez Barba señala, ¿no? Que los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica. Entonces, los derechos fundamentales tienen dos componentes, ¿no? Un componente ético, moral, asociado a la dignidad humana y un componente jurídico, ¿no? Ahora, es importante, además, esta definición porque no hay derechos humanos que no son fundamentales. ¿Por qué? Porque no tienen el componente jurídico. ¿Correcto? Entonces yo no puedo exigir, ¿no? Eh, Pensemos, por ejemplo, ¿no? Digamos, en términos prácticos esto es importante porque nuestra Constitución no hace diferencia realmente, ¿no? Pero en la práctica sí, ¿no? Por ejemplo, si pensamos el derecho a una vivienda digna, ¿correcto? Hay un componente no moral, un componente ético asociado a la dignidad humana. Toda persona debe tener, ¿no? Derecho a una vivienda digna. Obviamente que sí, ¿no? Importantísimo. Muy bien. Ahora, claro, ¿qué pasa si ese derecho no es satisfecho, ¿no? Yo puedo presentar un amparo y pedirle al Estado que me adjudique una vivienda digna. No, va a ser, de poderlo hacer, lo puedo hacer, pero no me lo van a tutelar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se entiende que es un derecho social, social entendido como derecho económico, social y cultural, y que esos derechos se satisfacen, ¿no? Teniendo en cuenta la progresividad, ¿no? El parámetro de progresividad, y que los estados, ¿no? Tienen que desarrollar políticas públicas, ¿no? Teniendo en cuenta los recursos disponibles para implementar, ¿no? Implementar esas medidas que tiendan a la satisfacción de esos derechos, ¿no? Pero claro, es diferente al derecho a la libertad, ¿no? Si alguien, ¿no? Yo soy privado de mi libertad arbitrariamente, presento un habeas corpus, ¿no? Y claro, recupero mi libertad, ¿correcto? No pasa eso con el derecho a la vivienda digna, ¿no? Entonces, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, podemos considerar que el derecho a la vivienda digna es un derecho humano, pero no es un derecho fundamental, porque es que digamos, como los derechos fundamentales sí tienen el componente ético, pero además el componente jurídico, ¿no? Que los convierte en norma más importante, gozan de todas las garantías que el ordenamiento jurídico contempla. Aquí siguiendo a Díez Picasso, ¿no? Entonces, claro, yo puedo presentar, por ejemplo, ¿no? Una acción de amparo, ¿no? Para lograr tutela efectiva de ese derecho, ¿no? Pero no pasa con respecto a los derechos sociales, ¿correcto? Entonces, es importante tener en cuenta esta definición, nos puede permitir, ¿no? Hacer esa diferenciación entre derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? En verdad no se estresen mucho, no muchas personas las establecen estas diferencias, incluso no abogados, no constitucionalistas, utilizan los términos indistintamente, ¿no? En el ámbito del derecho internacional, el término más usado es el de derechos humanos, ¿eh? Así que no, pero bueno, no, digamos, por los efectos prácticos que esto tiene, sí es importante. Incluso se han escrito, ¿no? Tesis de maestría y tesis doctorales, ¿no? Al respecto. Muy bien. Pero esa es la definición de derechos fundamentales que sigue el Tribunal Constitucional, la de Gregorio Peces Barba. Muy bien. Ok. Entonces, no, importante tener en cuenta, ¿no? Qué derechos, bien, hay diversas clasificaciones de derechos, ¿no? Nuestra Constitución en verdad no hace ninguna, bien, no hace ninguna clasificación, ¿correcto? No hace diferencia, bien, la Constitución española del 78 sí establece diferencias, ¿correcto? No todos los derechos establecidos en la Constitución española son fundamentales, ¿no? Hay algunos que son principios rectores de la economía, que son los derechos, ¿no? Económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Esos derechos que, digamos, ¿no? Conllevan justamente, ¿no? Son implementados en base a la progresividad como criterio, ¿no? Y que no reclaman digamos, una obligación de hacer por parte del Estado y son derechos prestacionales porque son costosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en el derecho a la educación, ¿no? Independientemente es un derecho fundamental, ¿no? Pero, claro, todo lo que implican las políticas públicas tendientes a una mejora en la educación, ¿no? El derecho a una vivienda digna, el derecho a una alimentación adecuada, por más
en verdad el derecho es fundamental, ¿no? Ok, pero claro, no, Estado, dame un plato de comida, ¿no? No, no, dame de comer siempre, no. ¿No? Pero hay programas, por ejemplo, ¿no? Caliwarma, ¿no? Que tienen a la satisfacción de este derecho, ¿no? Entonces, claro, son derechos, ¿no? Que se entienden prestacionales, ¿no? En verdad, Peces Barba destruyó la teoría de los derechos prestacionales, ¿no? Esa escasez, esa falta de recursos, ¿no? Supuestamente por parte de los estados, ¿no? Simplemente teniendo en cuenta el derecho a la tutela judicial efectiva, que es el derecho que subyace detrás de la administración de justicia, ¿no? Y Peces Barba lo que señala es, ¿no? Claro, ¿no? Podemos pensar, ¿no? ¿Cuánto cuesta el derecho, cuánto cuesta la administración de justicia en nuestro país? ¿No? Por ejemplo, la justicia penal es gratuita, ¿no? Amato a B, ¿no? Amato a B, el Estado tiene la obligación de investigar, ¿correcto? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la realización de pericias? Ah, mira, ¿no? Hay que mover a la policía, los peritos de criminalística, ¿no? Pericia, hay que hacer pericias balísticas en cuerpo humano, hay que hacer de repente en algunos casos pruebas de ADN, ¿no? Pericias, en fin, distintas pericias. Luego lo que conlleva la tramitación, la propia investigación y proceso penal, en verdad es costosísimo, ¿no? Y no hay pues este argumento de que es un derecho costoso, ¿no? Entonces, Peces Barba utiliza que el argumento, esto para señalar que el argumento prestacional debe no ser desestimado, ¿no? Yo comparto esa posición porque, ¿no? Aquí es importante seguir, ¿no? Me parece a mí espléndido lo que señala Pietro Sanchís, ¿no? Pietro Sanchís señala que en la medida que el Estado tutela los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos que en el constitucionalismo español se denominan derechos sociales, lo que están haciendo es tutelar la dignidad humana, ¿correcto? Es tutelar la dignidad humana. Es importantísimo, ¿correcto? Y bien, justamente uno de los temas importantes en el módulo versa sobre la dignidad humana. Ya hemos visto, ¿no? Base de los derechos fundamentales, fundamenta los derechos fundamentales, le da contenido a los derechos fundamentales, pero es un término, ¿no? Que, digamos, genera imprecisión, ¿no? Hay imprecisión con respecto al contenido, la dignidad humana, con respecto a qué significa, ¿no? Claro, es un término usado en distintos ámbitos, ¿no? Político, jurídico, ¿no? Religioso, ¿no? Cuando yo tuve una evaluación sobre dignidad humana, ¿no? Encontré más de 200 libros y muchos pues no eran desarrollados no con un contenido no religioso, ¿no? A ver, Guillermo tiene un comentario, ¿no? Existen muchas brechas en educación, vacunación a niños, ¿no? Que no se cumplen definitivamente, ¿no? Cerca del 25% de niños no están vacunados, mientras la anemia llega al 47%, ¿no? Hay una delgada línea entre el derecho fundamental y derechos humanos. No, en verdad acá, ¿no? Ya, por ejemplo, la propia, aquí, primero que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿no? Más allá que esté contemplado, por ejemplo, en el protocolo de San Salvador y tal, pero incluso la propia Corte Interamericana también ha establecido, ¿no? Que el derecho a la salud no está contemplado en la Convención Americana, pero es un derecho que está en el espíritu de la Convención Americana y que por lo tanto puede ser invocado directamente, ¿no? Sí, hay una obligación, obviamente, por parte del Estado, ¿no? Sabemos, pero acá hay programas de vacunación, ¿no? Importantes, ¿no? Pero tienen que redoblarse los esfuerzos para seguir en esa línea. Hay por el tema de la difteria, ¿no? Ahora este brote de difteria y tal, ¿no? Campañas de vacunación muy fuertes y van a ser implementadas en los próximos días, ¿no? Y es importantísimo, pero es que pensemos además toda la paralización que ha habido con respecto el acceso a prestación sanitaria por temas del COVID, ¿no? Tremendo, ¿no? Y en tema de la anemia, ¿no? Recordemos que sí hay políticas públicas, ¿no? Es de Caliwarma, ¿no? Algunas además implementadas por algunos ministerios con respecto a la anchoveta y las diversos productos además derivados diversos productos derivados además de pescado, de la anchoveta, ¿no? Y bueno, el Estado tiene que seguir el hierro, así es, ¿no? Y bueno, el Estado tiene que seguir justamente en esa línea y fortaleciendo, ¿no? Esto, porque claro, ¿no? Usted plantea ahí un tema muy importante, la educación, ¿no? Claro, podemos nosotros incrementar el presupuesto, ahora se va a mejorar la remuneración a los profesores que en verdad lo tienen ampliamente merecido, ¿no? Y tiene que seguir justamente en esa línea, mejorando la capacitación a los docentes, pagándole mejores sueldos, ¿no? Dando mejores condiciones a las escuelas y todo eso. Importante, ok, pero es suficiente para tener un nivel educativo, ¿no? Como los de los países de la OCDE, ¿no? De los países top, ¿no? Claro, el Estado puede
digamos, destinar muchos más recursos, ¿no? Y debería hacerlo. Pero claro, hay un presupuesto y el presupuesto es que los niños, ¿no? Satisfagan su derecho a una alimentación adecuada, porque si no satisfacen su derecho a una alimentación adecuada, por mejor que sea el proyecto educativo, no van a rendir, ¿no? Entonces, miren qué importante, ¿no? Esa es la interdependencia de los derechos, ¿no? Es necesaria la satisfacción del derecho a una alimentación adecuada para que haya éxito, ¿no? En lo que respecta a los programas educativos, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a la dignidad humana, ¿no? Señalábamos que, claro, la dignidad humana está contemplada, ¿no? El artículo primero, ¿no? Reconoce que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Miren qué importante. Entonces, claro, toda la actuación del Estado tiene que estar dirigida, ¿no? A respetar y garantizar la dignidad humana, ¿no? Respetar la persona humana, ¿no? Y su dignidad. Entonces, se utiliza en distintos ámbitos, ¿correcto? Pero claro, no hay imprecisión jurídica con respecto a qué implica dignidad humana, muy bien. Eh, y nos resulta muchas veces, ¿no? Mucho más sencillo poder identificar situaciones en las que se viola la dignidad humana, ¿no? Yo les comento, de repente recuerdan ustedes un programa de televisión en los años 90, ¿no? Y salió una mujer, ¿no? Cabello pintado y tal, ¿no? Delgada, decía, ¿qué pasa, el desgraciado? ¿No? Ok, un programa nefasto, ¿no? Pasaba en América, ¿no? En horario del almuerzo, ¿no? Y en este programa, ¿no? Y en este programa había una secuencia que señalaba lo siguiente, ¿no? ¿Por cuánto dinero lo haces? ¿No? Espantoso, no quiero decir el nombre de esta secuencia. Entonces, claro, ¿qué era lo que había, no? Aspectos degradantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podía aparecer una persona, ¿no? Así, pues, con la barba, ¿no? Cabello muy sucio, y, a ver, tú, apestoso, ¿no? Le decía esta conductora, ¿no? ¿Hace cuánto que no te bañas, ¿no? Señorita Laura, ¿no? Hace 2 semanas que no me baño, ¿no? A ver, ¿por cuánto dinero le lamen las axilas a este apestoso, ¿no? Entonces, claro, hay una mujer, 300 soles, ¿no? Otra mujer, yo por 100, ¿no? Y al final terminaban haciéndolo por 30 soles, ¿no? Entonces, digamos, ahí claramente hay una afectación a la dignidad humana, ¿correcto? Claramente hay una afectación a la dignidad humana. Ahora, ¿podría prohibirse una actuación como esta? No. Entonces, digamos, es muy importante reflexionar sobre la dignidad humana por la importancia que tiene el artículo primero de la Constitución, ¿correcto? ¿No? Programa además, ¿no? Y en verdad es impresionante cómo las cosas igual van cambiando, ¿no? El año 2016, por ejemplo, en razón de un programa que había iniciado, creo que inició el año 2015, ¿no? El valor de la verdad, ¿no? En frecuencia latina, ¿no? Unas personas presentaron una denuncia, ¿no? A un órgano técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y emitieron una resolución sancionando a Frecuencia Latina por la emisión de 3 capítulos de ese programa por afectación a la dignidad humana. ¿No? Entonces, miren, hasta en el ámbito administrativo, ¿no? Importante el contenido de la dignidad humana, bien, la importancia de la dignidad humana, ¿no? Hasta en decisiones administrativas. Muy bien. Entonces, digamos, nuestra Constitución lo consagra, reconoce, ¿no? La dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, artículo primero, ¿correcto? Entonces, esa imprecisión jurídica con respecto a la dignidad humana, ¿no? Digamos, tiene que ser superada, ¿no? Porque la idea que seguimos de dignidad humana, ¿no? Es la idea kantiana, ¿correcto? Kant, en su libro de la metafísica de las costumbres, establece que la persona humana es un fin en sí mismo, más no un medio, ¿no? Entonces, lo que está prohibido, no se puede instrumentalizar, cosificar a una persona, ¿correcto? A ver, por 30 soles, lámele las axilas, ¿no? No. Por ejemplo, ¿no? En Francia se prohibió una conducta, el lanzamiento de enanos, ¿no? El lanzamiento de enanos. Bien, y claro, los enanos inclusive decían, no, pero es que a mí me pagan un montón de dinero
¿no? Por dejarme lanzar, ¿no? Y claro, y causo además diversión a las personas, ¿no? Diversión sana, ¿no? Entonces, claro, cogían a los enanos, ¿no? Le daban vueltas y ¡bla! El enano, ¿no? A ver quién lo hacía sangrar más al enano, ¿no? Se estrellaban, se rompían la cabeza y tal, ¿no? Entonces, claro, las personas pagaban un montón de dinero para golpear, para lanzar a los enanos. Un poco aquí lo del pollo, ¿no? Uno iba a comer pollo y podía patear a una persona que estaba, no con un disfraz, ¿no? Pero los enanos así los lanzaban, ¿no? En Colombia, ¿no? Se ponen unos guantes, ¿no? En Bogotá, las clases altas y golpean a enanos, ¿no? Boxean contra enanos. Entonces, esas conductas, digamos, esas acciones han sido prohibidas, ¿no? Entonces, claro, justamente en atención a la dignidad humana, no cosificar a las personas, no instrumentalizar a las personas. La persona humana es un fin en sí mismo, más no un medio. Yo les he propuesto una definición de dignidad humana, ¿no? No, dignidad humana como el valor de cada persona, el respeto mínimo a su condición de ser humano, que me impide que su vida, su integridad sea sustituida por otro valor. Entonces, yo no puedo sustituir la vida, la integridad personal de una persona por valor monetario. No puedo. ¿No? Y la integridad entendida, integridad personal, no en su triple ámbito, integridad física, psíquica, moral, ¿correcto? Entonces, creo que no se puede manejar esa definición, ¿bien? Obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta que es la idea kantiana, ¿no? Persona humana es un fin en sí mismo, más no un medio, ¿correcto? Entonces, toda actuación del Estado tiene que ir tendiente a satisfacer la dignidad humana, ¿muy bien? Ok, entonces tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta este punto, ¿no? Este aspecto, ¿no? Y claro, ¿no? Y cada vez más, ¿no? En verdad, el utilizar como parámetro la dignidad humana nos va a servir justamente para poder resolver, ¿no? Distintas situaciones, ¿no? Conflictivas, ¿bien? Ok, en España se suscitó, ¿no? Todo un debate con respecto al contenido, ¿no? Antes, ¿no? Hay una definición, además de dignidad humana, que es muy, muy interesante, de Isaiah Berlin, ¿no? Señala que aquello que no tiene precio tiene una dignidad, ¿no? La utiliza Eusebio Fernández en su libro Dignidad Humana y Ciudadanía Cosmopolita, que es un libro fascinante, ¿bien? Donde se pone distintas situaciones en las cuales la dignidad está en tela de juicio, ¿no? Y reflexiona, ¿no? Por ejemplo, dignidad y multiculturalismo, dignidad humana y eutanasia, ¿no? Muy interesante. Y cada cita, y se le dice, aquello que no tiene precio tiene una dignidad, ¿no? Es como la dignidad es valiosísima, ¿no? El valor de la dignidad es incalculable, ¿no? En inglés existe existe el término priceless, ¿no? Without price, sin precio, ¿no? La dignidad no tiene precio, es incalculable, es valiosísima. Lo más preciado de la persona humana es su dignidad, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no? En España se suscitó todo un debate filosófico, de filosofía del derecho, ¿no? Entre Gregorio Pérez Barba y Eusebio Fernández, ¿no? Con respecto a cuál es el contenido de la dignidad humana, ¿no? Consensuaron que el contenido de la dignidad humana viene dado por la autonomía, ¿no? La autonomía moral, ¿correcto? La persona se determina a sí mismo qué hacer, qué no hacer, la seguridad, la libertad, la igualdad, ¿no? Y sí no consensuaron en el otro valor, ¿no? Porque Pérez Barba señala que también la solidaridad fundamenta la dignidad humana, ¿correcto? Y claro, Eusebio Fernández, ahí, para mí equivocadamente, dice no, porque no se puede obligar a una persona a ser solidario. ¿Cómo que no? ¿No? El uso de mascarillas es una expresión además de la solidaridad. Porque yo no me pongo la mascarilla para no contagiarme, ¿no? Me pongo la mascarilla, ¿no? Me pongo la mascarilla para no contagiar, porque no sé, ¿no? Porque una persona no puede saber si, por ejemplo, ¿no? En el marco de la pandemia, si tiene COVID-19 o no tiene COVID-19, ¿no? Porque sabemos que hay un elevado número y el gran problema, ¿no? Son los asintomáticos, ¿no? Y eso tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Entonces, la solidaridad obviamente fundamenta también, ¿no? Forma parte del contenido de la dignidad humana y fundamenta los derechos fundamentales. ¿Qué podríamos decir la dignidad humana, ¿no? En tiempos actuales donde el individualismo tiende a consolidarse. Es que independientemente, ¿no? Porque, claro, independientemente del individualismo, ¿no? La dignidad humana expresa un mínimo, ¿correcto? Así como los derechos fundamentales expresan un mínimo, ¿no? Y de ninguna forma, ¿no? Y de ninguna forma ese mínimo puede ser trastocado. ¿Correcto? ¿No? Uno puede entender, ¿no? Que hay personas que sí, por ejemplo, puedan tener una visión un poco más, ¿no? Colectiva, de satisfacción, ¿no? De derechos mucho más amplia, bien, otras personas no tanto, y pueden pensar, ¿no? Digamos, en la satisfacción de sus intereses personales. Pero independientemente de eso, el ser humano es un ente biopsicosocial, ¿no? Y las personas, los seres humanos, vivimos en su sociedad, y en la sociedad hay determinadas reglas,
Y lo mínimo que se espera es que se respete la dignidad humana, ¿correcto? Y los derechos fundamentales, es mínimo. Luego de eso, ¿no? Luego de eso, lo que se quiera, ¿eh? Lo que se quiera, pero hay mínimos y ese mínimo viene dado. Entonces, la necesidad de globalizar la dignidad humana es lo que nos va a servir como herramienta justamente para no poder resolver determinadas o un conjunto de situaciones. Bien. Entonces, el contenido de la dignidad humana viene dado, ¿no? Por la autonomía, por la seguridad, por la libertad y por la igualdad, ¿no? Entonces, esos valores fundamentan los distintos, ¿no? Derechos fundamentales, ¿correcto? Ahora, ¿no? Los derechos fundamentales son un mecanismo para proteger la dignidad humana, ¿correcto? ¿No? Condiciones inexcusables de una vida digna, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, cuando se afecta, por ejemplo, un derecho fundamental, se afecta a la dignidad humana, ¿no? Si alguien afecta mi honor, ¿no? Afecta mi dignidad humana. Entonces es muy importante y por eso se le puede exigir al Estado, ¿no? Dada esa posición que tiene la dignidad humana en nuestro ordenamiento jurídico, ¿correcto? Exigirle una actuación, ¿no? Exigir la actuación al Estado. Los derechos fundamentales son una posición preferente en el ordenamiento jurídico, ¿correcto? Pero, ¿no? Justamente, ¿no? Uno puede, ¿no? Encontrar, por ejemplo, un mayor nivel de argumentación, ¿no? Entonces, si se basa justamente en que la vulneración de un derecho humano vulneró la dignidad humana y la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿correcto? Entonces, ¿no? ¿Qué haces, no? Estado, a ver, Poder Judicial, ¿no? Dame una respuesta, ¿no? Ahora, muy importante tener en cuenta, ¿no? Que en todo ordenamiento hay distintos valores superiores, ¿correcto? Entonces, claro, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pensemos en nuestra Constitución. Hay una serie de derechos reconocidos, señalamos que hay derechos que son innominados, que no están consagrados expresamente, pero que el TC los ha reconocido y claro, partiendo justamente del artículo tercero, bien, de esta cláusula abierta y en la medida que se desprenden de la dignidad humana, ¿correcto? Claro, pero los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defectos o vacíos de la ley y muchas veces para resolver los distintos conflictos intersubjetivos de derechos que puedan suscitarse, tienen que recurrir a la dignidad humana, ¿no? Tienen que recurrir a la dignidad humana, por ejemplo, como valor, pueden recurrir, por ejemplo, a la paz social en justicia, pueden recurrir al bien común, ¿no? Entonces, hay valores superiores, ¿no? Y entre esos valores está la propia dignidad humana, ¿correcto? El TC ha señalado esto, ¿no? Ha reconocido esto y existen en verdad en todo ordenamiento, ¿no? La paz social es un valor además fundamental, ¿no? Entonces, muchas veces podemos recurrir a estos valores para poder resolver los conflictos, ¿no? Claro, los jueces lo tienen que hacer, ¿no? De la dignidad humana, además, surge el principio de respeto recíproco, ¿no? Que es una de las propuestas que se hace, ¿no? ¿Qué va a implicar este principio de respeto recíproco? Va a implicar reconocer la dignidad en el otro, ¿correcto? Y en verdad todo ordenamiento jurídico tiene algo, ¿no? Similar, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, ¿no? Que implica, oye, reconoce que la persona, el prójimo, tiene todo un conjunto de derechos. Y como yo reconozco su dignidad, reconozco que tiene toda una serie de derechos, ¿correcto? Hay consecuencias, ¿no? La consecuencia es la indemnidad en todo lo que, ¿no? En todo lo que respecta a su ámbito, ¿no? De derechos, ¿no? No atentaré contra su vida, no atentaré contra su salud, no atentaré contra su integridad, no psíquica, contra su integridad moral, ¿correcto? Entonces, no, muy importante, imagínense, ¿no? Claro, una persona que tiene COVID, ¿no? Y que, bueno, no le dice a otras personas, ¿no? Y lo contagia. Y la otra persona no terminan internando y tal, y puede fallecer. Y no reconocer la dignidad del otro, ¿correcto? ¿No? Entonces, claro, importante el principio, ¿no? De reconocimiento recíproco, ¿sí? No, no, no se limiten las consultas, no hay problema. ¿Existe la muerte digna? Existe, claro, la muerte digna. Sí, sí, claro, existe el derecho a la muerte digna. Eh, Vamos a ver, ¿no? Normalmente se aborda cuando hay temas de bioética y derechos humanos, ¿no? Incluso, ¿no? Como especialidades, como cursos, ¿no? Y ahí se aborda, por ejemplo, el tema de la eutanasia, ¿correcto? Ahora, ¿no? Se aborda el tema, por ejemplo, de muerte digna, bien cuando, eh, digamos, por parte incluso de tribunales internacionales y tal, ¿no? Con el tema de situación carcelaria, situación penitenciaria, ¿no? Y no dejar, ¿no? Que ninguna persona muera en la cárcel, ¿no?
ninguna persona muere en la cárcel. Muy importante, ¿no? No hay un derecho a quitarse la vida, no hay un derecho a suicidarse, ¿no? Pero sí se habla, ¿no?, del derecho a la muerte digna, ¿no? Para no morir en un establecimiento penitenciario, por ejemplo, ¿no? Es importante. Entonces, por eso, ¿no?, puede haber la concesión de indultos, ¿no? Y hay, nuestra legislación contempla la posibilidad, ¿no?, la potestad que tiene el presidente de la República de conceder indultos humanitarios, ¿no?, en determinadas circunstancias, ¿no? Muy bien. Entonces, importante, ¿no? Nuevamente, ya para ir, ¿no?, cerrando, sí, ¿no?, nuestro ordenamiento, ¿no?, sigue esta idea kantiana de dignidad humana, ¿correcto? ¿No? Que se basa, ¿no?, en la imposibilidad de instrumentalizar a la persona humana, ¿correcto? Y de reconocer que el ser humano, ¿no?, es un ser racional y que no obedece a ninguna otra norma que la que él mismo se da. Es decir, ¿no?, el ser humano se autodetermina, ¿correcto? Muy bien. Y efectivamente, ¿no?, la dignidad humana ha sido desarrollada de diferentes ámbitos, ¿no? El Tribunal Constitucional ha desarrollado la dignidad humana, ¿no?, como derecho fundamental, como valor, ¿no?, como principio, ¿correcto? Bien, por ejemplo, ¿no?, ha desarrollado la dignidad humana en el ámbito penitenciario, ¿no? Y ha señalado lo siguiente, ¿no? Ha considerado la obligación estatal de realizar medidas adecuadas y necesarias para que el infractor de determinados bienes, en el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no?, de bienes jurídicos penales, pueda reincorporarse en la vida comunitaria, con respeto a su autonomía individual, ¿correcto? Prohibiendo la cosificación del penado, ¿no? No instrumentalizar a los internos, ¿correcto? ¿No? La necesidad de tener una política criminal acorde, ¿no?, con la dignidad humana, esa posibilidad de reincorporarse en la sociedad, ¿bien? Uno de los casos que además está en los materiales, el caso Karen Mañuca, ¿no?, también ha abordado la dignidad humana allí, incluso, ¿no?, como principio y como derecho, ¿no? Y ha señalado que, ¿no?, la dignidad humana como principio actúa a lo largo, ¿no?, del proceso de aplicación y ejecución de normas por parte de los operadores constitucionales. Y como la dignidad como derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección, ¿no?, autónomo. Bien, entonces, ¿no?, dando la posibilidad a los individuos, ¿no?, de estar legitimados, ¿no?, a exigir la intervención, por ejemplo, de órganos jurisdiccionales para la protección de sus derechos, ¿no? Entonces, ante un caso de conflicto intersubjetivo de derechos, ¿no?, solicitar la intervención del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no?, ante la afectación, ¿no?, de su derecho fundamental a la dignidad humana. Bien. eh, la dignidad como parámetro, ¿no? Como parámetro de interpretación constitucional, ¿no? Justamente estableciendo que siempre toda interpretación que se realice, ¿no?, de las normas tiene que tener en cuenta, ¿no?, el artículo primero de la Constitución, ese principio de concordancia práctica, ¿no? Tener en cuenta que la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, no, hay toda una serie de desarrollos de dignidad humana, ¿no?, muy importantes. Y definitivamente, no solamente el Estado puede vulnerar derechos fundamentales, sino también los derechos fundamentales son vulnerados en la esfera privada, ¿correcto? Por particulares. Bien. Ok, nos hemos pasado un poquito, lamento, ¿no? Pero bueno, un poco hay temas abundantes. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Ay, María Lourdes Arias está escribiendo. Siempre pueden usar igual el micrófono, ¿eh? ¿Se paralizó la transmisión? ¿No? Sí, está incluso grabando. Está grabando. No, se está grabando. A veces pasa que nuestro internet puede fallar, ¿no? Entonces, puede ser en determinados momentos que puedan desconectarse, ¿no? O puede haber alguna interferencia, porque no es, pues, estático, ¿no? Faltan muchas más antenas, ¿no?, en el país. Pero bueno, puede ser de su internet, porque sí se ha continuado. Ok, ¿alguna pregunta? No. Ok, les recuerdo que tienen, ¿no?, cualquier consulta que tengan pueden escribir, ¿bien? Pueden mandarme un correo, ¿no? Si tienen alguna consulta, algo que no haya quedado claro, ¿sí? Bien, entonces tienen bastantes materiales, bien. Eh,
Hablar de dignidad a través de componentes objetivos y subjetivos. ¿A qué se refiere con componentes objetivos y subjetivos? No tendría que tener un poco más claridad sobre lo que está preguntando. Componentes objetivos y subjetivos, ¿qué exactamente? ¿No? Yo les señalaba que hay un desarrollo, ¿no?, importante de dignidad humana como derecho fundamental, como principio, como valor, ¿no?, como parámetro de interpretación, justamente como parámetro de interpretación de derechos en principio de concordancia práctica, ¿no? Dignidad humana además por esa cláusula abierta, la del artículo 3 de la Constitución para la configuración de nuevos derechos, ¿correcto? No. A ver si de repente después se animan a usar el micrófono, que va a ser. No hay cárcel donde se pasaron la capacidad que da la dignidad humana. ¿Dónde cargaron? Le pasaron la capacidad. Sí, es uno de los temas más sensibles en materia de derechos humanos, ¿no? El tema de la sobrepoblación carcelaria, definitivamente, ¿no? Y puede en muchos casos incluso implicar tratos crueles, humillantes y degradantes, ¿no? Eh, sí, el Estado tiene obligaciones reforzadas en lo que respecta a personas privadas de libertad, ¿no? El Estado tiene que velar por la vida, la integridad personal, ¿no? Condiciones carcelarias que no sean atentatorias de la dignidad humana, ¿no? Obligaciones por ejemplo, en lo que respecta a la alimentación de los internos, ¿no? Es tremendamente importante, ¿bien? Sí, definitivamente el tema de la sobrepoblación carcelaria, ¿no?, es atentatorio de la dignidad humana, claramente. Ujú. Sí, sí, sí. En el caso que se ha planteado, no tienen ustedes que, no tener en cuenta, digamos, si hay afectación en la dignidad humana o no, si es que se obliga a los internos, no a alimentarse forzosamente, ¿no? Porque las personas se determinan, recordemos, ¿no? Las personas determinan qué hacer o qué no hacer. Están haciendo huelga de hambre por algo, ¿correcto? Tienen unos objetivos ahí. El Estado entonces puede obligarlos a alimentarse. ¿Afectaría o no afectaría a la dignidad humana? De eso verse, ¿sí? Bien, ok. Hay varias recomendaciones en lo que respecta a situación, ¿no?, penitenciaria, ¿no? Digamos, en lo que respecta a los comités de Naciones Unidas, la propia Comisión Interamericana, ¿no? Y ahora justamente en el marco del COVID, además, ¿no? Hay pronunciamientos, ¿no?, de la Comisión Interamericana desde la resolución número 1 del 2020 justamente para desasignar, ¿no?, los penales, ¿no? Y ya ha emitido informes, ¿no? Hay un informe del año 2017 con respecto a algunas medidas que los estados podrían implementar, ¿no?, para lograr ese objetivo, ¿no? Aunque no sé si Iván está escribiendo. Entonces, Eh, pueden revisarse los informes. Sí, lo sí, escucho. profesor, Sí, buenas noches. Una buenas consulta. noches. En relación al Sí, caso de la Grapo, ajá. me deja un poco un interrogante que, claro, si bien al final los terminan alimentando forzosamente, si se Ujú. hubiera actuado de manera contraria, si el Estado no hubiera intervenido y los presos se mueren de hambre en su integridad, ¿eso hubiera conllevado responsabilidad penal o responsabilidad del Estado? Como, ¿qué consecuencias les hubiera generado al Estado? Porque un poco creo que por ahí puede ir el análisis, ¿no? Que si el Estado no hacía nada, iba a ser responsabilidad del Estado que se mueran, y entonces iba Ujú. a ser responsabilidad, causando consecuencias hasta penales, ¿no? Claro, claro. Sí, definitivamente es que en esencia es un caso difícil, ¿no? Es un caso de los que, por ejemplo, Dworkin señala, ¿no? Un caso difícil, ¿correcto? Porque habrá que compatibilizar, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ¿no?, las obligaciones que tienen los estados, ¿no? Y justamente, ¿no?, hablábamos de este deber de garante que tiene el Estado en lo que respecta, ¿no?, al colectivo de personas internas, ¿no? Personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, hay un deber reforzado por parte del Estado, ¿no? Y definitivamente el Estado tiene, ¿no?, la obligación de velar por la vida, por la integridad personal de estas personas, ¿no? Entonces, claro, la idea es poder compatibilizar. ¿En qué punto, en qué momento? Porque no los puede dejar morir, el Estado no los puede dejar morir, porque ahí podría darse justamente lo que usted señala, ¿no? Que pueda determinarse responsabilidad del Estado por, digamos, por un acto de omisión, comisión por omisión, ¿correcto? Entonces, digamos, ¿cómo poder compatibilizar? ¿En qué situación
digamos, el Estado podría, ¿no? Proceder a alimentarlos forzosamente para salvarles la vida, ¿correcto? Sin que necesariamente eso implique un trato no cruel, inhumano, degradante, ¿no? Porque imagínense, pues, alimentar forzosamente a las personas, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? No les quiero igual ya, ¿no? La idea es que puedan ustedes debatir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero sí, lo que usted señala es correcto, ¿no? Podría conllevar a responsabilidad del Estado, ¿no? A ver, preguntan, ¿cómo se entiende la dignidad humana en los pueblos y comunidades campesinas en el Perú cuando son despojadas de sus tierras a pesar de que el Perú ratificó, ¿no? El convenio 119 de la OIT, ¿no? Claro, y el Perú ratificó el convenio 119 de la OIT, ¿no? Y no se había emitido, no se había adecuado nuestras normas internas al convenio, ¿no? Si hay un tema allí, eh, digamos, incumplimiento por parte del Estado peruano de adoptar disposiciones de derecho interno para dar fiel cumplimiento a lo que establecen los tratados internacionales, ¿no? Eso, ¿no? Para empezar, luego es que habrían que deben contar con un recurso, además, que sea efectivo, ¿no? Digamos, para las situaciones en las cuales se suscitan aspectos, ¿no? Como los que señalan, ¿no? Porque, claro, acá se establece, ¿no? Hay un régimen en lo que respecta a las comunidades campesinas y nativas, el reconocimiento de determinados derechos, ¿no? En nuestra constitución, ¿no? Pero es que a nivel internacional se los reconoce como propietarios, ¿no? De las tierras, ¿no? Y en el Perú, no, digamos, esto no es así, ¿no? Estamos ante el cumplimiento de un tratado, ¿no? El Estado estaría incumpliendo una obligación, porque la primera obligación que tiene un Estado cuando suscribe, ratifica un tratado internacional, tiene el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para dar cumplimiento al tratado internacional. ¿Correcto? Entonces, claro, tienen recursos, ¿no? A nivel interno, lamentablemente, digamos, no hay un recurso efectivo, ¿no? Y tendría que haber, y es la primera obligación, además, en el ámbito, ¿no? Que va a ser analizada, ¿no? Eventualmente, por la Comisión, eventualmente por la Corte Interamericana, ¿no? Sí, la jurisdicción supranacional, ¿no? Tendría que, ¿no? Solucionar, ¿no? Estas deficiencias, ¿no? Estos incumplimientos por parte del Estado en lo que respecta a su normativa, ¿no? De no tener disposiciones, ¿no? Adecuadas, ¿no? Acordes con lo que establece, ¿no? Lo que establece el convenio 169 de la OIT, ¿no? Pero sí, tenemos el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ¿no? Y estamos ahí ante incumplimiento. Eh, Bien, ok, a ver, una pregunta más. No vamos a quedar hasta las 11 de la noche, sí. Ok, intenten de utilizar, en verdad. No, yo no los quiero obligar a usar los micrófonos, ¿no? Solamente que es un poco más rápido, ¿eh? Eh, ok, a ver. Sí, bueno, y definitivamente, ¿no? El no reconocimiento, ¿no? De sus derechos, ¿no? Porque además, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? La vinculación que tienen las comunidades campesinas y nativas con la tierra, con el medio ambiente, ¿no? Y, digamos, y hay estándares además desarrollados, ¿no? Por la Corte Interamericana en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y hay recomendaciones además, ¿no? Hay recomendaciones además por los diferentes comités, ¿no? Y el Estado tiene que cumplir. Bien. No sé, está escribiendo Freddy Enrique. Todavía no, está haciendo un testamento. Esto ya nos hemos pasado ya casi hora y media. A ver, no sé si terminó. Tratemos en verdad, igual cuando yo estoy explicando algo, ahí pueden surgir las preguntas, ¿no? Para hacerlo un poco más, ¿no? Y no tenemos que quedar demasiado tiempo. A ver, reconocidas como posesionarias y no como propietarios. Sí. Eh, Hay un régimen, ¿no? Igual que establece la propia Constitución, ¿no? Pero, digamos, a nivel internacional, son los propietarios, ¿no? Son los propietarios. Entonces, ¿no? En casos, por ejemplo, sobre México, ¿no? Se ha analizado, ¿no? Si cuenta con un recurso, justamente, ¿no? Acá
digamos, no hay un recurso que resulte efectivo en términos de, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales para, ¿no? Que se le reconozcan, ¿no? Sus derechos. Y eso es, ¿no? Y eso es lo primero, ¿no? Entonces, claro, ante estas omisiones, estos incumplimientos por parte del Estado, ¿no? Queda expedita, pues, la vía supranacional, ¿no? Para poder lograr la reivindicación de los derechos. Ah, sí, pero bueno, hay varias sentencias de la Corte Interamericana. Sí, no sé si las conocen, si requieren, ¿no? Les puedo. En el módulo, vamos a ver un poco el módulo 3 un poco sistema interamericano, pero si requieren sobre temas específicos, ¿no? Podemos ir compartiendo, ¿no? Porque en verdad, en la medida, justamente, ¿no? Y acá cada vez más ya hay varios casos que están a nivel de Comisión Interamericana. Entonces, en verdad, los temas van a empezar a ser desarrollados aquí, ¿no? Ya hay sentencias sobre, ¿no? Paraguay, por ejemplo, pero no, digamos, sobre Perú, sobre estos temas, no. No termina, Enrique. Está escribiendo, no sé. Ok. No quiero dejar con. Se puede. Si es muy largo, igual, sí, recuerdo que pueden escribir, pueden mandarme un correo, igual, no quiero quitarles a los demás, ¿no? Digamos, ya son muchos los minutos, ¿no? Nos hemos pasado. A ver, en caso de niños secuestrados por narcodelincuentes, ¿de qué manera el Estado debería resarcir su dignidad? Habría que ver, ¿no? Pero el Estado tiene que tener políticas efectivas para combatir el narcotráfico, ¿no? En verdad estamos allí, el tema es abordado por ejemplo, ¿no? Por la CICAD, ¿no? Que es la Comisión Interamericana de Lucha contra las Drogas, ¿no? Eh, pero claro, ¿no? Entra esto dentro de, digamos, la política criminal que tiene que tener el Estado, la adopción de medidas que sean efectivas para luchar, ¿no? Luchar contra, ¿no? Contra el narcotráfico, ¿no? Niños que sean secuestrados, cuando un niño es privado de libertad y los niños son a ver, personas en situación de vulnerabilidad, ¿correcto? Entonces, el Estado tiene que actuar con la debida diligencia, ¿no? Abrir investigaciones, realizar su mejor esfuerzo para recuperar, ¿no? Recuperar a esos niños, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Si el Estado no adopta medidas, ¿no? Que tiendan justamente, ¿no? A recuperar, ¿no? A esos niños y entregarlos a los padres y tal, hay distintas medidas, ¿no? Hay distintas medidas. Es que no necesariamente hay responsabilidad del Estado por eso, ¿no? Digamos, ante ya la violación de un derecho humano, el Estado tiene la obligación de adoptar toda una serie de medidas, ¿no? eh, digamos, cuando no es posible retrotraer la situación a la violación del derecho humano, ¿no? El Estado lo que tiene que hacer es reparar integralmente. Entonces, el estándar que se maneja es el de reparación integral. Entonces, aquí, ¿no? Resarcir la dignidad implica resarcir, adoptar toda una serie de medidas, ¿no? Que tiendan a, en alguna medida, reparar, ¿no? Las violaciones que han sido producidas, que pueden haber sido muchísimas aquí. Bien, por ejemplo, el Estado les podría dar becas educativas, ¿no? Becas educativas. El Estado les tendría que dar tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, obviamente si es que esto es requerido y con el consentimiento de los padres, ¿no? Entonces, diferentes medidas que puedan ayudar digamos, a resarcir los daños, ¿no? Eh, si es que hay, ¿no? Limitaciones físicas y tal, tratamiento, ¿no? Tratamiento médico, ¿no? El Estado además podría brindarles disculpas públicas si es que el Estado no adoptó medidas, ¿no? Que tiendan a recuperar, a lograr recuperar a esos niños que han sido, ¿no? Despojados de sus hogares, ¿no? Y tal, y utilizados, por ejemplo, en el narcoterrorismo, ¿no? Entonces, no toda una serie de medidas, ¿no? Y claro, y garantías de no repetición también, ¿no? Entonces, ¿qué medidas, qué políticas públicas tendría que implementar el Estado para evitar que hechos similares, ¿no? Se susciten, ¿no?
Y claro, podría, ¿no? Incluso, ¿no? Ver la posibilidad también, reparaciones en viviendas, ¿no? Si es una comunidad, ¿no? Por ejemplo, como la población ashánica que fue víctima, ¿no? De situaciones como estas, ¿no? Y se está manejando a nivel internacional reparaciones colectivas también, ¿correcto? Entonces, toda una serie de medidas, ¿no? Dentro de lo que se conoce como reparación integral. Entonces, eso es importante, ¿bien? Bueno, igual ¿no? Vamos a ver el siguiente módulo, en el módulo 2, ¿no? Un poco cómo surge la responsabilidad internacional, los mecanismos para proteger derechos humanos en el sistema universal, en el tercer módulo, sistema interamericano, ¿bien? Ok, pero es eso, el estándar es reparación integral. Ok, a ver. Respecto a las comunidades campesinas y sus tierras superficiales o propietarias, tienen títulos, ¿no? Que no se malinterpreten. Eh, el tema pasa además con los recursos, ¿no? No tienen un régimen, por ejemplo, como en el de Canadá, que se reconoce que realmente son sus tierras, ¿no? Recordemos aquí las previsiones que establece el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Digamos, ¿no? Y hay una ley además sobre recursos naturales, ¿no? Entonces, digamos, ¿hasta qué punto, no? Pero bueno, tiene que compatibilizarse, ¿no? Tiene que compatibilizarse. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional justamente sobre el alcance de las obligaciones del convenio 169 de la OIT, ¿no? Y antes que se implementara, por ejemplo, la ley de consulta previa, ¿no? Si las obligaciones eran vinculantes o no y desde cuándo eran vinculantes, ¿no? Desde la misma ratificación del Tratado Internacional, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a ver cómo se va resolviendo el tema, porque hay recomendaciones específicas y se lo debe buscar, ¿no? Para que puedan, ¿no? Revisarlas, ¿no? Recomendaciones sobre estos puntos, ¿no? Del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bien, ok, 10 y 5 de la noche, nos pasamos bastante. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por las motivadoras y estimulantes preguntas. Bien, cualquier consulta al correo electrónico. Nos vemos entonces el siguiente jueves a las 8:30. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.